Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a realizar un ejercicio del tema termoquímica de selectividad de la asignatura de química. El enunciado dice así: la entalpía para la reacción de obtención del benceno líquido a partir de etino según la reacción etino para dar benceno líquido es de menos 631 kilojulios partido por mol. En todo el proceso la temperatura es 25 grados centígrados y la presión 15 atmósferas. Calcula, apartado A, volumen de etino necesario para obtener 0,25 litros de benceno líquido. Apartado B, cantidad de calor que se desprende en el proceso. Apartado C, densidad del etino en dichas condiciones. Bien, comencemos por el apartado A. Nos pide el volumen de etino necesario para obtener 0,25 litros de benceno líquido. Como dato nos da la densidad del benceno. Densidad del benceno igual a 0,874 gramos mililitro. Y la densidad es igual a masa partido por volumen. Como nos da el volumen del benceno líquido, 0,25 litros, es decir, 250 mililitros, podemos calcular la masa del benceno líquido que vamos a usar. Masa es igual a 218,5 gramos de benceno líquido. Bien, si nos fijamos en la reacción, 3 moles de etino dan 1 mol de benceno líquido. Pues bien, a partir de esto decimos que 218,5 gramos de benceno son, el peso molecular del benceno son 78 gramos para 1 mol. Como en nuestra relación vamos a usar 1 mol de benceno para 3 moles de etino, va a resultar que los moles utilizados de etino realmente van a ser 8,4 moles de etino. Como lo que nos piden es el volumen, vamos a utilizar la fórmula de los gases ideales para calcularlo. Volumen es igual a los moles por la constante de gases ideales por la temperatura entre la presión. Los moles los acabamos de calcular, 8,4. La constante de los gases ideales por la temperatura, que nos dice que es de 25 grados, es decir, 298 Kelvin. Entre la presión, que nos dicen que eran 15 atmósferas. Por tanto, el volumen de etino que se va a utilizar será 13,68 litros. Ahora nos vamos al apartado B. Nos dice cantidad de calor que se desprende en el proceso. Bueno, nos dice el enunciado que para 1 mol de etino se van a utilizar menos 631 kilojulios. Pero nosotros en verdad tenemos 8,4 moles. Por tanto, 8,4 moles de etino, 1 mol de etino produce un calor de menos 631 kilojulios. Pero nosotros vamos a utilizar 8,4 moles, por tanto el calor realmente generado será de 1766,8 kilojulios. Cerramos con el apartado C. Densidad del etino en dichas condiciones. Bien, apartado C. La densidad del etino. Densidad de etino es igual a masa partido por volumen. El volumen lo tenemos, que lo hemos calculado anteriormente. Pero la masa no la tenemos. La masa es igual a los moles por el peso molecular del etino. Los moles, 8,4. El peso molecular del etino, 26 gramos mol. Por tanto, la masa es igual a 218,4 gramos de etino.
sustituyendo en la fórmula de la densidad 218,4 entre 13,68 nos da una densidad de 0,016 gramos mililitro. Aquí finaliza el ejercicio. Si os ha resultado interesante, podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios, no dudéis en visitar Institut. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema termoquímica de la asignatura de química. El enunciado dice así: para la reacción de etanol más agua para dar ácido acético más agua, calcula la variación de entalpía de la reacción a 25 grados centígrados en condiciones estándar. Apartado B, la variación de entropía a 25 grados centígrados en condiciones estándar. Apartado C, la variación de energía libre de Gibbs a 25 grados centígrados en condiciones estándar. Y apartado D, la temperatura teórica para que la energía de Gibbs sea igual a cero. Bien, empecemos por el apartado A. La variación de entalpía de la reacción a 25 grados centígrados. La entalpía de reacción es igual a la suma de las entalpías de formación de los productos por su coeficiente estequiométrico menos la entalpía de formación de los reactivos por su coeficiente estequiométrico. Vamos a ver si la reacción la tenemos ajustada. A la izquierda tenemos 1, 2 carbonos, a la derecha 2 carbonos. A la izquierda tenemos 3, 5, 6 hidrógenos, a la derecha tenemos 3, 4, 6 hidrógenos, a la izquierda tenemos 1, 3 oxígenos y a la derecha 3 oxígenos. Está ajustada. Pues bien, vamos a pasar a calcular la entalpía de reacción gracias a los datos que nos facilita el problema. Y quedará menos 285,8 menos 487 menos 277,6 y esto es igual a menos 545,2 kilojulios por mol. Ahora vamos a resolver el apartado B, que es la variación de la entropía de reacción es igual a la suma de la variación de entropía de los productos por su coeficiente estequiométrico menos la suma de la variación de entropía de los reactivos por su coeficiente estequiométrico. Y esto es igual a 159,9 más 70 menos 160,7 más 205. Y esto es igual a menos 135,8 julios mol. Ahora nos pide que calculemos la energía libre de Gibbs a 25 grados centígrados. Sabemos que la variación de la energía libre de Gibbs es igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía, con lo cual menos 545,2 menos la temperatura en grados Kelvin 998 por la entropía en kilojulios por 10 elevado a menos 3. Y esto es igual a una variación de energía libre de Gibbs igual a menos 504,73 kilojulios mol. A continuación, el apartado B nos dice que la temperatura teórica para que la energía libre de Gibbs sea igual a 0. Cuando la energía libre de Gibbs es igual a 0, quiero decir que estamos en equilibrio, o sea que esta resta también es igual a 0. Por tanto, la entalpía será igual al producto de la temperatura por la variación de entropía. Despejamos de aquí el valor de la temperatura, menos 542,2 entre
menos 135,8 por 10 elevado a menos 3, y esto es igual a una temperatura de 4014,73 Kelvin. Y hasta aquí el ejercicio de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si os ha gustado, podéis guardarlo o compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios, visita Institut. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema termoquímica de la asignatura de química. El enunciado dice así: en una reacción de combustión de etano en fase gaseosa se consume todo el etano. Apartado A. Escribe y ajusta la reacción de combustión. Apartado B. Escribe la expresión para el cálculo de la entalpía de reacción a partir de las entalpías de formación. Apartado C. Escribe la expresión para el cálculo de entropía a partir de las entropías. Apartado D. Justifica el signo de las magnitudes. Bien. Apartado E. A. Nos dice que la reacción es llevada a cabo por el etano, es decir, C2H6, en forma gaseosa. Como es una combustión, participará el oxígeno del aire para dar CO2 y agua, en forma gaseosa ambos. Y el oxígeno también en forma gaseosa. Vamos a ajustarlo. Carbonos tenemos a la izquierda 2, pues a la derecha otros 2. Hidrógenos a la izquierda 6, por lo tanto a la derecha otros 6. Oxígenos 2 por 2, 4 y 3, 7, con lo cual oxígenos 7 medios. Bien, ahora nos vamos con el apartado B, que nos pide que calculemos la entalpía de reacción, que escribamos la ecuación. Sabemos que entalpía de reacción es la suma de las entalpías de formación de los productos por su coeficiente estequiométrico menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos por su coeficiente estequiométrico. Y esto es igual a 2, que es el coeficiente estequiométrico del CO2 por su entalpía de formación, más, sigo por aquí abajo, 3, que es el coeficiente de estequiométrico del agua por su entalpía de formación, menos 1, que es el coeficiente estequiométrico del etano por su entalpía de formación, y el agua que su coeficiente estequiométrico es 7 entre 2 por su... Perdona, aquí hemos cometido un error. El oxígeno no tiene entalpía de formación porque es simplemente un átomo, con lo cual este sería el planteamiento para resolver la entalpía de reacción de esta ecuación. Esto corresponde al etano y esto corresponde al agua, que no lo he detallado. Muy bien. Ahora vamos a resolver el apartado B, el apartado C. Nos pide que planteemos la ecuación de resolución de la entropía, que es de forma similar a la anterior. La suma de la variación de entropía de los productos por su coeficiente estequiométrico menos la suma de la variación de entropía de los reactivos por su coeficiente estequiométrico. Será igual a la variación de entropía del CO2 por 2, que es su coeficiente estequiométrico, continúa por aquí abajo, más la variación de entropía del agua por su coeficiente estequiométrico, que es 3, menos la variación de entropía del etano, que su coeficiente estequiométrico es 1, menos la variación de entropía del oxígeno, que su coeficiente estequiométrico es 7 medios. Y ahora por último nos vamos al apartado D, que nos dice: justifica el signo de las magnitudes de la entalpía de reacción y de la entalpía de energía libre de Gibbs. Bueno, aquí vemos que la variación de entalpía, si es menor que 0, quiere decir que es isotérmica. Y si la variación de entropía es
mayor que 0, la variación de energía de Gibbs va a ser igual a la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. Si esta es menor que 0, el resultado es siempre un valor negativo, por lo que la reacción es espontánea. Bueno, aquí termina la resumen del ejercicio. Si os ha parecido interesante, podéis guardarlo y compartirlo y formar vuestros propios apuntes. Para más ejercicios interesantes, visitad Institut. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema termoquímica de la asignatura de química. El enunciado dice así: la entalpía de combustión del butano es menos 2.642 kilojulios partido de mol. Si todo el proceso tiene lugar en fase gaseosa, calcule. Apartado A. La energía media del enlace OH. Apartado B. Determina el número de bombonas de butano, 6 kilogramos de butano por bombona, que hacen falta para calentar una piscina de 50 metros cúbicos desde 14 a 27 grados. Vamos a comenzar planteando la reacción de combustión, que tiene lugar a partir de butano C4H10 al entrar en contacto con el oxígeno del aire, para dar CO2 y agua. Realizamos el ajuste para tener los mismos moles de carbono, los mismos moles de hidrógeno y los mismos moles de oxígeno en ambos lados. Nos dice que calculemos la energía media del enlace OH. Vale, vamos a detallar primero los enlaces formados. Tenemos que primero los enlaces que se rompen, que son los de la izquierda. Los enlaces que se rompen, tenemos el enlace CH, tenemos 10, el CC, que tenemos 3. Y luego para el agua para el oxígeno tenemos el doble enlace de oxígeno, que tenemos 13 entre 2. A continuación, los enlaces formados. Tras la combustión se forma doble enlace CO, se forman 8, y el enlace OH, que son 10 los que hay. Por tanto, si aplicamos la siguiente expresión, entalpía de reacción es igual a la suma de la entalpía de los enlaces rotos menos la entalpía de los enlaces formados, sustituyendo con los datos del enunciado podemos resolverlo. $10 por 413 más 3 por 346 más 13 medios por 487. Todo esto menos 8 por 730 más 10 por la entalpía de enlace OH, que es nuestra incógnita. Y sabemos por el enunciado que esto tiene que ser igual a menos 2642 kilojulios mol, que es la entalpía de combustión. Por tanto, despejamos de aquí la entalpía del enlace OH y ya tenemos resuelto el apartado A. Esto es igual a 513,55 kilojulios. Ahora nos vamos al apartado B, que nos dice: determina el número de bombonas de butano que hacen falta para calentar una piscina de tantas dimensiones. Pues bien, apartado B. Tenemos la siguiente ecuación, que es el calor necesario para calentar tal piscina.
calor igual a masa por el calor específico del agua, que es el calor necesario para, para aumentar un grado de temperatura el agua, por la temperatura final a la que queremos llegar menos la temperatura inicial. Y de aquí despejamos 50 metros cúbicos, que es la cantidad de agua, por, claro, porque tenemos, aquí hay que explicar una cosa bien detallada. Esto es masa y lo que tenemos, el dato que nos da es volumen, pero sabemos que la densidad del agua es 1 kilo por 1 litro, con lo cual, si tenemos 50 metros cúbicos, lo pasamos a litros. 1 metro cúbico son 1000 litros y como sabemos que 1 litro es 1 kilogramo por la densidad, sabemos que 50 metros cúbicos son 50.000 kilos. Sustituimos en la ecuación 50.000 y continuamos por el calor específico del agua, que lo buscamos en la tabla del libro, 4,18 kilojulios por kilogramo, por la temperatura final y la temperatura inicial en grados Kelvin. Y esto nos da un calor necesario de 2.717.000 kilojulios. Este es el calor que necesitamos para calentar la piscina. Muy bien. Este es el calor necesario para calentar la piscina, es aportado por 1 mol de butano, que ya hemos dicho que para 1 mol de butano son 2.642 kilojulios. Si 1 mol de butano son 58 gramos, que es su peso molecular, lo pasamos en los gramos a kilos. 1000 gramos es 1 kilo y nos dice el enunciado que una bombona de butano son 6 kilos de butano. Ya con esta ecuación despejamos las bombonas que necesitamos. Necesitamos 9,94 bombonas. Como no podemos tener 9,94 bombonas, aproximamos a 10. Necesitamos 10 bombonas de butano para calentar la piscina de las dimensiones anteriores a la temperatura necesaria. Pues hasta aquí el ejercicio. Espero que os haya resultado interesante. Podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios de interés, visitad Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a resolver un ejercicio de selectividad del tema termoquímica de la asignatura de química. Enunciado dice así. La tabla adjunta suministra datos termodinámicos a 298 Kelvin y una atmósfera para el agua en estado líquido y gaseoso. Calcula la variación de entalpía, la variación de entropía y la variación de energía de Gibbs para el proceso de vaporización del agua. Apartado B. Determina la temperatura en la que la fase líquida y gaseosa se encuentran en equilibrio. La variación de entalpía y la variación de entropía no cambian con la temperatura. Bien, comencemos. Apartado A. Nos dan el agua líquida y el agua gaseosa, con lo cual suponemos que se va a dar una reacción de cambio de estado, en el que va a pasar el agua de estado líquido a estado gaseoso o viceversa. Lo primero que nos preguntan es que calculemos la variación de entalpía. Bueno, pues la variación de entalpía de la reacción sabemos que es la suma de las entalpías de formación de los productos por su coeficiente estequiométrico menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos por su coeficiente estequiométrico. Y esto es igual a
1 por menos 242 menos 1 por menos 286. Y esto da una entalpía de reacción, de 44 kilojulios mol. Lo siguiente que nos preguntan es que calculemos la variación de entropía. Pues la variación de entropía de reacción es la suma de la variación de entropía de formación de los productos por su coeficiente estequiométrico menos la suma de las variaciones de entropía de reacción de los reactivos por su coeficiente estequiométrico, es decir, 1 por 188 menos 1 por menos 70. Y esto da una variación de entropía igual a 118 julios mol. Y ahora nos pide, por último, que calculemos la energía libre de Gibbs. Pues la energía de Gibbs sabemos que es, la variación de energía libre de Gibbs sabemos que es la entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. El enunciado nos dice que se daba a 298 Kelvin de temperatura, con lo cual será 44 kilojulios mol menos 298 por 118 por 10 elevado a menos 3 kilojulios, porque tienen que estar ambas energías en las mismas unidades. Y esto es igual a 8,836 kilojulios mol. Ahora vamos a resolver el apartado B, que nos dice: determina la temperatura en la que la fase líquida y gaseosa se encuentran en equilibrio. ¿Qué quiere decir que el agua líquida y el vapor se encuentren en equilibrio? Pues quiere decir que la variación de la energía libre de Gibbs es igual a 0. Por tanto, esta resta será también igual a 0. Es decir, que la variación de entalpía será igual a la variación de entropía por la temperatura. Ya podemos despejar de aquí la temperatura y será igual a 44 entre la variación de entropía en kilojulios, también como la variación de entalpía. Y esto es igual a 372,88 Kelvin. Pues con esto finalizamos el problema. Espero que os haya resultado interesante. Para más ejercicios como esto, no dudéis en visitar Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a resolver un ejercicio de selectividad del tema termoquímica de la asignatura de química. El enunciado dice así: si se somete el hidrocarburo C10H18 a combustión completa, apartado A, formula y ajusta la reacción de combustión que se produce. Apartado B, calcula el número de moles de oxígeno que se consumen en la combustión completa de 276 gramos de hidrocarburo. Apartado C, determina el volumen de aire a 25 grados centígrados y una atmósfera necesario para la combustión completa de dicha cantidad de hidrocarburo. Bien, empecemos con el apartado A. Dice que formulemos y ajustemos la reacción de combustión. Bien, el hidrocarburo que interviene. Toda reacción de combustión se produce gracias a la presencia de oxígeno y da CO2 y agua. Vamos a ajustarlo. A la izquierda tenemos 10 carbonos, a la derecha 1. Multiplicamos por 10. A la izquierda tenemos 18 carbonos, a la derecha 2. Multiplicamos por 9. Ahora ajustamos los oxígenos. 10 por 2, 20. Más 9, 29. Con lo cual, a la izquierda, 29 de oxígeno. Apartado B. Calcula el número de moles de oxígeno que se consumen en la combustión completa de 273 gramos de hidrocarburo. Para empezar, vamos a pasar los gramos de hidrocarburo a moles gracias a su peso molecular. Sabemos que el peso molecular del hidrocarburo es 138 gramos de dicho hidrocarburo.
para 1 mol. Ya lo tenemos transformado. Ahora, como nos dice el número de moles de oxígeno, vemos que para 1 mol del hidrocarburo se necesitan 29 entre 2 moles de oxígeno. Operamos y esto nos da que serán necesarios 29 moles de oxígeno. Se consumirán 29 moles de oxígeno en la combustión. Apartado C. Determina el volumen de aire a 25 grados centígrados y una atmósfera necesario para la combustión completa de dicha cantidad de hidrocarburo. Lo vamos a resolver por medio de la ecuación de los gases ideales. P por V igual a nRT. Nos pide el volumen, despejamos. Volumen es igual a los moles por la constante de los gases ideales por la temperatura entre la presión. Nos habla del volumen de aire. Bien, realmente el aire que interviene, el aire está formado, como sabemos, por oxígeno y nitrógeno, pero solo va a intervenir en la combustión el oxígeno, ya que el nitrógeno es un gas inerte, con lo cual la cantidad de moles son solo referidos al oxígeno, 29 moles, por la constante de los gases ideales y por la temperatura. Dice 25 grados centígrados, que en grados Kelvin son 298, entre la presión, que nos dice que es una atmósfera. Esto nos da un volumen de 708,64 litros, pero es el volumen referido al oxígeno. ¿Qué ocurre? Que nos pide realmente el del aire. Sabemos, por norma general, que en 100 litros de aire va a haber 21 litros de oxígeno, ya que el oxígeno forma el 21% del aire, con lo cual si tenemos 708,64 litros de oxígeno, ¿cuántos habrá de aire? X es igual a 3.374,48 litros de aire. Y hasta aquí la resolución. Espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis que podéis visitar Institut para más ejercicios tan fáciles y de aprender como este. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Institut. Hoy vamos a resolver un ejercicio de bachiller del tema Reacciones de transferencia de protones de la asignatura de química. El enunciado dice así: a partir de los datos de la tabla, contesta razonadamente a las siguientes cuestiones. Apartado A. Formula cada uno de los ácidos indicados. Bien. El primer ácido que tenemos en la tabla, que es el ácido 2-cloroetanoico, corresponde a la siguiente fórmula. El segundo ácido que tenemos en la tabla es el ácido 2-hidroxipropanoico y corresponde a la siguiente fórmula. El segundo ácido que tenemos en la tabla es el ácido 3-hidroxibutanoico y corresponde a la siguiente fórmula. El tercer ácido que tenemos en la tabla, el cuarto, perdona, es el ácido propanoico y corresponde a la siguiente fórmula. Como vemos, todos son ácidos porque tiene este grupo en su cadena principal. Apartado B. ¿Cuál es el ácido más disociado? Pues bien, para saber cuál es el ácido más disociado, tenemos que ir a observar los valores de la constante de acidez, ya que un mayor valor de constante de acidez significa que la fortaleza del ácido es mayor, por tanto, habrá una mayor fuerza de disociación.
Es decir, aquel que tenga una constante de acidez mayor tendrá una mayor fuerza de disociación. Y el ácido que posee esta cualidad es el ácido 2-cloroetanoico. Ácido 2-cloroetanoico. Ya nos vamos con el apartado C. El apartado C nos dice qué ácidos darían un pH mayor que 7 en el punto de equivalencia al mezclarse con la base hidróxido sódico. Vale, aquí tenemos que tener claro lo siguiente. Cuanto menos fuerte es el ácido, menor constante de acidez tendrá. Por tanto, más fuerte será la base conjugada tras la ionización. Si más fuerte es la base conjugada, mayor será la extensión de su hidrólisis, correspondiéndole un valor de pH mayor. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ordenar las constantes de acidez de mayor a menor para así obtener aquel que tenga el mayor rango de pH. Quedaría el pH del ácido 2-cloroetanoico, bueno, su base conjugada será menor que la base conjugada al reaccionar con el hidróxido sódico será menor. Y por último, aquel que posee el mayor pH, la base conjugada y aquí finaliza el problema. Si os ha resultado interesante podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios no dudéis en visitar Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a resolver un ejercicio de selectividad del tema termoquímica de la asignatura de química. El enunciado dice así: si se somete el hidrocarburo C10H18 a combustión completa, apartado A, formula y ajusta la reacción de combustión que se produce. Apartado B, calcula el número de moles de oxígeno que se consumen en la combustión completa de 276 gramos de hidrocarburo. Apartado C, determina el volumen de aire a 25 grados centígrados y una atmósfera necesario para la combustión completa de dicha cantidad de hidrocarburo. Bien, empecemos con el apartado A. Dice que formulemos y ajustemos la reacción de combustión. Bien, el hidrocarburo que interviene. Toda reacción de combustión se produce gracias a la presencia de oxígeno y da CO2 y agua. Vamos a ajustarlo. A la izquierda tenemos 10 carbonos, a la derecha 1. Multiplicamos por 10. A la izquierda tenemos 18 carbonos, a la derecha 2. Multiplicamos por 9. Ahora ajustamos los oxígenos. 10 por 2, 20. Más 9, 29. Con lo cual, a la izquierda, 29 de oxígeno. Apartado B. Calcula el número de moles de oxígeno que se consumen en la combustión completa de 273 gramos de hidrocarburo. Para empezar, vamos a pasar los gramos de hidrocarburo a moles gracias a su peso molecular. Sabemos que el peso molecular del hidrocarburo es 138 gramos de dicho hidrocarburo para un mol. Ya lo tenemos transformado. Ahora, como nos dice el número de moles de oxígeno, vemos
que para un mol del hidrocarburo se necesitan 29/2 moles de oxígeno. Operamos y esto nos da que serán necesarios 29 moles de oxígeno. Se consumirán 29 moles de oxígeno en la combustión. Apartado C. Determina el volumen de aire a 25 grados centígrados y una atmósfera necesario para la combustión completa de dicha cantidad de hidrocarburo. Lo vamos a resolver por medio de la ecuación de los gases ideales. P por V igual a nRT. Nos pide el volumen. Despejamos. Volumen es igual a los moles por la constante de los gases ideales por la temperatura entre la presión. Nos habla del volumen de aire. Bien, realmente el aire que interviene, el aire está formado, como sabemos, por oxígeno y nitrógeno, pero solo va a intervenir en la combustión el oxígeno, ya que el nitrógeno es un gas inerte, con lo cual la cantidad de moles son solo referidos al oxígeno, 29 moles, por la constante de los gases ideales y por la temperatura. Dice 25 grados centígrados, que en grados Kelvin son 298. Entre la presión, que nos dice que es una atmósfera. Esto nos da un volumen de 708,64 litros. Pero es el volumen referido al oxígeno. ¿Qué ocurre? Que nos pide realmente el del aire. Sabemos, por norma general, que en 100 litros de aire va a haber 21 litros de oxígeno, ya que el oxígeno forma el 21% del aire, con lo cual si tenemos 708,64 litros de oxígeno, ¿cuántos habrá de aire? X es igual a 3.374,48 litros de aire. Y hasta aquí la resolución. Espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis que podéis visitar Institut para más ejercicios tan fáciles y de aprender como este. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a resolver un ejercicio de selectividad del tema termoquímica de la asignatura de química. El enunciado dice así: utilizando los datos que precise de la tabla adjunta, calcula. Apartado A. La cantidad de calor desprendido en la combustión de 14,15 kilogramos de N-butano. Apartado B. La variación de energía interna del sistema considerando 25 grados de temperatura. Bien, comencemos con el apartado A. La cantidad de calor desprendida en la combustión es la fórmula siguiente. Entalpía de combustión es igual a la suma de las entalpías de formación del producto menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos. Pues bien, antes de esto vamos a plantear la reacción de combustión que se lleva a cabo. Nos dice que interviene el N-butanol, el N-butano. Toda combustión se origina a partir de oxígeno y toda combustión da CO2 y agua. Vamos a realizar el ajuste. A la izquierda tenemos 4 carbonos, por tanto a la derecha 4 carbonos. A la izquierda tenemos 10 hidrógenos, por tanto a la derecha 10 hidrógenos. A la derecha tenemos 4 por 2, 8, más 5, 13 oxígenos, con lo cual a la derecha 3 oxígenos. Bien, una vez planteado ya podemos calcular la entalpía de combustión, es decir, la cantidad de calor desprendido en la combustión. La entalpía es igual a la suma de las entalpías de formación de los productos teniendo en cuenta su coeficiente estequiométrico, es decir,
4 por, para el CO2, menos 393,5 y el otro producto, que es el agua, 5 por menos 241,8. Todo esto es para los productos. Y ahora, para los reactivos. El N-butano, que tenemos un mol, pues simplemente menos 124,7. Y el oxígeno, que no tiene entalpía de formación. Esto nos da una entalpía de combustión de menos 2658,3 kilojulios. Pero nos dice la cantidad desprendida de la combustión para 14,5 kilogramos de N-butano. Vamos a pasar estos 14,5 kilogramos primero a gramos, es decir, 14,5 por 10 elevado a 3 gramos de, esto es un 3, de N-butano. Vamos a pasarlo a moles. Un mol de N-butano gracias a su peso molecular son 58 gramos de N-butano. Si para un mol de N-butano hemos tenido 2658,3 kilojulios, para todo lo demás tendremos, para 14,5 kilogramos de N-butano, tendremos 664.575 kilojulios. Y esta es la resolución del apartado A. Ya nos dice apartado B. La variación de energía interna del sistema considerando 25 grados de temperatura. La fórmula de la variación de la energía interna es variación de energía interna igual a la entalpía de combustión menos el incremento de moles por la constante de los gases por la temperatura en Kelvin. ¿Cuál es el incremento de moles? Vámonos a la reacción. A la derecha tenemos 4 más 5, 9. Y a la izquierda tenemos 1 más 13 medios. Por tanto, 4 más 5 menos 1 menos 13 medios es igual a 1,5 moles. Ya podemos resolver. La variación de energía interna es para, para un mol menos 2658,3 menos 1,5 por 0,082 por 25 grados en Kelvin, que son 298 Kelvin. Y esto da una variación de energía interna de menos 2662,019 kilojulios. Y hasta aquí la resolución. Espero que os haya resultado interesante. Para más ejercicios de interés como esto, ya sabéis, no dudar en visitar Institut. Muchas gracias.